de vecinos, que no somos mucha gente, lo primero que hay que decir, y que hay mucha tarea que hacer en este pueblo de recuperación de la memoria histórica y de la memoria democrática, y que nos llamamos, y también de la cultura, nos llamamos amigos de la Ateneo de Divulgación Social, porque como ahora veréis en la segunda parte, y que en el folletillo ese que tenéis, el Ateneo de Divulgación Social fue una experiencia que se hizo aquí durante la República y que pretendían, gente jornalera, no pretendían, lo hicieron, constituyeron un Ateneo que tenía como finalidad pues traer lo que es la cultura, el arte, el conocimiento, el pensamiento crítico al pueblo. Entonces, bueno, simplemente el hecho de que una gente se planteara eso en la década de los años 30 ya es una cosa en un pueblo como este, que no fueron profesores de universitarios que vinieron de Málaga, sino gente jornalera de aquí, la que constituyó ese espacio. Por lo tanto, amigos del Ateneo, pues con eso no solamente es una asociación memorialista, que lo es, sino también lo que pretendemos es ese espíritu de llevar el arte y la cultura al pueblo, pues ser un poco continuadores, ¿no?, de ese espíritu. Bueno, tiene dos partes, como ha explicado ya Juan. La primera parte es una charla que realmente empezó siendo un artículo con el mismo nombre, que lo publiqué en el 90 aniversario de la proclamación de la Segunda República en el diario Mi Ciudad Real. Yo en aquel entonces vivía en Ciudad Real en abril del 21, que era el 90 aniversario de la proclamación de la República. Tiempos pandémicos, cuando lo hice. Y se llama Érase una vez la República de los Poetas. Un poco hablando como de un cuento. Seguramente, si alguien esto de la República de los Poetas le puede sonar a esto, aunque el cuento, como ahora explicaré, no va por ahí, ¿no? Platón, en su libro, Platón, el filósofo clásico griego, la República, expulsó de su ciudad ideal a los poetas. Entonces es curioso, pero un día como el Día de la Poesía, pues que sepáis que el Platón, que es una de las fuentes de la cultura occidental, no tenía ni mucho menos una idea muy positiva de los poetas. Él entendía que el poeta y el filósofo eran como figuras opuestas, de tal manera que el filósofo representaba la razón en la manera exacta de pensamiento, se apoyaba en conceptos universales, mientras que el poeta, según esa idea platónica, era irracional, era subjetivo y estaba sometido, según él, a los engaños de la imaginación y a la expresión exaltada y la inspiración de las emociones. Algo de eso lleva razón, pero ya veremos cómo, ni mucho menos, eso es para anular esa parte del pensamiento. Eso, al final de la conferencia, volveremos a esta idea, porque veremos cómo la razón y lo que es también la poesía o lo emocional, pues se tienen que complementar. Bueno, el cuento no es ese, el que os voy a contar, sino es otra república, que esta sí que integró a los poetas, como vamos a ver, que es la República Española, que se proclamó el 14 de abril de 1931. Esto de érase una vez un país que se acostó monárquico y se levantó republicano, como habéis fijado, me ha dado por ponerlo con forma de cuento. Empiezo con esa frase, que es una frase muy conocida del almirante Juan Bautista Aznar Cabañas, que fue el presidente del último Consejo de Ministros de Alfonso XIII, ¿no? Entonces, bueno, he querido empezar con esa misma imagen, que fue con la que terminó ayer Paco su charla, para hacer de puente entre lo que yo hago y lo que hizo él ayer. Él ayer habló de cómo la República, los intentos de la República por acabar o al menos aminorar el analfabetismo en nuestro pueblo,
y bueno, habló de la cultura, habló de las misiones pedagógicas. Yo voy a seguir hablando en el mismo de esto, pero yo lo haré de una forma más amplia, no ceñiéndome en el pueblo. No tengo el conocimiento histórico que él tiene. Hombre, lo tengo porque lo sigo y lo leo, pero yo voy a hacer una cosa pues, más amplia, ¿no? En el sentido, más amplia por un lado, en el sentido geográfico, porque me voy a referir a España, pero más concreto, porque me voy a referir a el arte, la cultura, la intelectualidad y dentro de ello, más específicamente, a los poetas. Por contextualizar, está bien que tengamos una breve cronología de cómo llegó la República. Ahí la tenéis. Si os fijáis, en enero de 1930, pues es el fin de la dictadura de Primo de Rivera. Voy muy rápido con esto porque esto está en cualquier libro de texto. Luego se da en agosto de 1930 un pacto muy importante entre distintos partidos republicanos y socialistas y también de los nacionalismos periféricos, catalanistas, etc. Todos con una ansia de acabar con la monarquía y traer la república, porque la monarquía se veía como algo consustancial a la dictadura y al caciquismo. Entonces, bueno, luego hubo las elecciones del 12 de abril de 1931, que fueron unas elecciones municipales, no fueron elecciones generales, ni tampoco una elección en la cual se decidiera el cambio de régimen, eran elecciones para los municipios. Sin embargo, ganó prácticamente en todos los grandes municipios, ganaron las candidaturas republicanas y eso ya hizo imposible, insostenible que el rey continuara, ¿vale? Entonces, nos tendríamos que trasladar a eso, al 14 de abril de 1991, trasladarnos a la noche del 14 de abril, cuando el rey Alfonso XIII abandona el Palacio Real. Cuentan que por la puerta de atrás, que solo la acompañaba el almirante José Rivera, que se sube a un coche que le traslada a Cartagena para desde allí zarpar en un crucero que se llamaba Príncipe Alfonso de la Armada Española, que lo llevó al puerto de Marsella y ya no volvió nunca más a Madrid ni a España. La monarquía se desmoronó, si os fijáis, en apenas 2 días. Entre el 12 de abril, que pierde, como digo, las candidaturas monárquicas, las elecciones, y el 14 de abril, que es cuando el rey abandona el país. Entonces, bueno, ¿qué es lo que ocurrió en esos 2 días? Porque se fue proclamando la república en los distintos ayuntamientos, colgando la bandera republicana en los distintos balcones de los ayuntamientos de toda España. Y, bueno, al final, pues, acabó, como digo, 2 días después, pues, constituyendo la república. Esto es algo que no es que, como decía antes, amaneciera, se acostara monárquica y amaneciera republicana. Es un proceso, como hemos dicho, en donde tiene mucho que ver, pues, la intelectualidad, las élites culturales, que desde hace ya bastante tiempo, pues, iban cada vez teniendo una opinión más crítica de la monarquía, el subdesarrollo y el oscurantismo cultural en el que estaba España, ¿no? Bueno, entonces, por poner solamente algunos ejemplos, se podrían poner muchísimos, de cómo esa intelectualidad pues apostó por la República. Bueno, por ejemplo, Paul Albert, en un magnífico trabajo que se llama Los intelectuales y la Segunda República, dice lo siguiente: la Segunda República representa un momento de plenitud para la intelectualidad española. En 1931, España dispone de una élite intelectual que no tiene nada que envidiar a Europa. Estos intelectuales, que han cristalizado en la prensa el malestar del país
y han paliado la ausencia de cuadros de los partidos extradinásticos. Piensan tener la oportunidad de reconstruir el régimen republicano que han ideado. Tienen la impresión de redactar una página en blanco. O sea, era un momento de la historia en la cual se pensaba que se podía acabar con esos problemas endémicos que ayer Paco lo explicaba muy bien, contextualizando en el caso en el que ayer nos centramos, del tema de la educación, las escuelas, la lucha contra el analfabetismo. Bueno, esa sensación, ¿qué pasa? ¿Sí? ¿Escuchan? Esa sensación de que se podía construir algo realmente nuevo que acabara con esos males endémicos. Por solamente concretar alguna de las cosas curiosas, ¿no? Que claro, en el Ortega y Gasset, uno de los intelectuales más en boga, pues en el día 15 de noviembre, o sea, un poquito antes de la proclamación de la República, había hecho un artículo en el diario El Sol, que era uno de los periódicos más importantes, que se llamaba Delenda es monarquía. Eso es una frase latina que se traduce con el significado de que hay que destruir la monarquía. Es un ejemplo de cómo, bueno, aquello escoció muchísimo, lo dolió principalmente mucho al rey, que en fin, que contestó públicamente, fue muy... O por ejemplo, aquí tenéis una frase de Ramón María de Valle-Inclán, que es uno de los pilares, o uno de lo que es la generación del 98, y que tiene esta frase que es muy curiosa. Los españoles han echado al último Borbón, no por rey, sino por ladrón, decía. Bueno, si la tropería de Alfonso XIII son muy conocidas. Entonces, bueno, lo que decía este hombre, si lo vemos al día de hoy, vemos que ni era el último Borbón, ni siquiera fue el último que apoyó una dictadura militar, y tampoco fue el último en huir del país por presunto ladrón. Así que, como dice Mark Twain, la historia no se repite, pero rima. Bueno, yendo ya a lo que nos trae de los poetas, en los albores de aquella joven república, intelectuales y artistas, muchos, como hemos dicho, apuestan casi sin fisura, otros luego evolucionan y van cambiando. Hay algunos que no, que desde el principio están en contra de la república, pero la inmensa mayoría, entre ellos, pues cabe destacar a muchos escritores y concretamente a muchos poetas, que forman, como antes había dicho Juan, lo que se denomina la edad de plata de la literatura española. Y efectivamente estamos ante una impresionante nómina de autores y autoras que tenemos que situar entre las generaciones de las conocidas como generación, ahora hablaremos de eso, del 98 y del 27, que como digo, en su inmensa mayoría, para enfado de Platón, apostó por aquel nuevo orden republicano. Os voy a poner un vídeo de YouTube. Es un vídeo de YouTube que habéis visto, ¿no? Que antes aparecía eso de Llamo a los poetas, que es un poema de Miguel Hernández, en la cual él hace una recopilación absolutamente incompleta, como ahora diré, pero bastante interesante de lo que supuso los poetas que apoyaron, digamos, la causa republicana y que es lo que llamo yo aquí eso de la República de los Poetas. Bueno, lo pongo. Llamo a los poetas, de Miguel Hernández. De todos vosotros, con Vicente Aleixandre y con Pablo Neruda, como siguen la tierra. Tal vez
porque he sentido su corazón cercano cerca de mí, casi rozando el mío. Con ellos me he sentido más arraigado y hondo, y además menos solo. Y a vosotros sabéis lo solo que yo soy. ¿Por qué soy yo tan solo? Andando voy tan solos yo y mi sombra. Alberti, Alto Laguirre, Cernuda, Prados, Garcias, Machado, Juan Ramón, León Felipe, Aparicio, Oliver, Plaza. Hablemos de aquello a que aspiramos, por lo que enloquecemos lentamente. Hablemos del trabajo, del amor sobre todo, donde la telaraña y el alacrán no habitan. Hoy quiero abandonarme tratando con vosotros de la buena semilla de la tierra. Dejemos el museo, la biblioteca, el aula sin emoción, sin tierra, glacial para otro tiempo. Ya sé que en esos sitios tiritará mañana mi corazón helado en varios tomos. Quitémonos el pavo real y suficiente, la palabra con toda la pantera de acechos. Vamos a hablar del día, de la emoción del día. Abandonemos la solemnidad. Sí, sin esa barba postiza, ni esa cita que la insolencia pone bajo nuestra nariz, hablaremos unidos, comprendidos, sentados, de las cosas del mundo frente al hombre. Así descenderemos de nuestro pedestal, de nuestra pobre estatua, y a cantar entraremos a una bodega, a un pecho o al fondo de la tierra, sin el brillo del ente polvoriento. Ahí está Federico. Sentémonos al pie de su herida, debajo del chorro asesinado que quiero contener como si fuera mío y salta y no se acalla entre las fuentes. Siempre fuimos nosotros sembradores de sangre. Por eso nos sentimos semejantes del trigo. No reposamos nunca y eso es lo que hace el sol y la familia del enamorado. Siendo de esa familia, somos la sal del aire, tan sensibles al clima como la misma sal. Una racha de otoño nos deja moribundos sobre la huella de los sepultados. Eso sí, somos algo. Nuestros 5 sentidos en todo arraigan, piden posesión y locura. Agredimos al tiempo con la feliz cigarra, con el terrestre sueño que alentamos. Hablemos Federico, Vicente, Pablo, Antonio, Luis, Juan Ramón, Emilio, Manolo, Rafael, Arturo, Pedro, Juan, Antonio, León Felipe. Hablemos sobre el vino y la cosecha. Si queréis, nadaremos antes en esa alberca, en ese mar que anhela transparentar los cuerpos. Veréis si hablamos luego con la verdad del agua que aclara el labio de los que han mentido. Bueno, ya habéis visto la impresionante nómina. Vamos a ver. De poetas muy conocidos, por eso se habla de la generación de plata, del el siglo de oro, Cervantes, etc. Es el siglo XV, a este se le llama la generación de plata de la literatura española, toda esa nómina. Y estamos hablando solo de poetas, pero otro tipo de escritores, narradores, de todo, y artistas. Bueno, pero por lo tanto, y eso es lo que yo en esta conferencia, o en esta charla, intento tener como mi criterio, es que podemos estar hablando de lo que es una generación poética de la República, como ahora intentaré argumentar.
quién debemos de, él habla de mucha gente ahí, pero quién deberíamos de introducir en este epígrafe? Pues mirad, por un lado, a los poetas, a los mayores, que es la llamada generación del 98, ya sabéis que esto es una generación de intelectuales que nacen en el último tercio del siglo XIX y que el hecho generacional, digamos, que lo agrupa es pues, la pérdida de las últimas colonias de ultramar del Imperio Español y todos reflexionan sobre una idea de que una vez caído el imperio, cuál es la idea de España, que se estaba en decadencia, etcétera, etcétera. Ahí tenemos algunos, se podrían poner bastantes más, de los poetas. Bueno, pues estos poetas mayores, la inmensa mayoría, que ya tenían una cierta edad, cuando en el 31, cuando se proclama la República, pues por lo menos en un principio están por el cambio republicano y por la democratización y la esperanza que significó el advenimiento de la República. Luego algunos dan vaivenes. Algunos, seguramente muchos de vosotros habréis visto la película de Mientras dure la guerra, que va sobre Unamuno, de Alejandro Amenábar. Ahí, por ejemplo, se ve como Unamuno al principio apoyó a la República, pero después entendió que estaba cayendo en una decadencia, etcétera, para después darse cuenta, después cuando empieza el golpe, hacia dónde se iba y volver otra vez a cambiar y acabar con aquella famosa frase de venceréis pero no convenceréis, ¿no? Bueno, eso es lógico que ocurra. La República, ayer lo hablábamos cuando también con Paco, se enfrentaba a unos problemas endémicos de España muy de siglo, muy complicados. Si os fijáis, es una experiencia también muy corta. Desde que se proclama hasta que empieza la guerra pasan 5 años. Y en esos 5 años, además, hay de todo. Hay el primer bienio progresista, pero después está el llamado bienio negro, que precisamente lo que supone es una contrarreforma, y después vuelve otra vez con el triunfo del Frente Popular. Y después empieza la guerra, 3 años de guerra. O sea, fijaros que es una experiencia muy corta en el tiempo. Y sin embargo, o sea, si lo piensas en perspectiva, muchas cosas cambiaron, a pesar de que después vino la dictadura, como sabéis, en tan poco tiempo. Bueno, pues estos poetas mayores, digamos, en su inmensa mayoría, y intelectuales, apostaron por esta experiencia. Y también debo incluir a los que yo llamo los poetas jóvenes, que son los poetas que precisamente echaron a andar en esos años de decadencia, ¿no?, del sistema monárquico y que acabaron en la Segunda República. Se la conoce con la denominación de la generación del 27. O sea, en un principio, en el año 32, Dámaso Alonso, que fue el antólogo, hizo una antología en la que incluyó a 13 poetas, que después, en 1948, se lo conoció como generación del 27. Decir que esto que llamamos generación del 27 es un grupo con una enorme diversidad estética, poética, ética y ideológica también. Pero sí es verdad que en general, igual que ocurría, tuvieron una respuesta, digamos, positiva, o se sumaron a esa esperanza que supuso la Segunda República. Está claro que lo de generación del 27 es una denominación que ha tenido un éxito innegable. Aparece en todos los libros de texto, etc. Pero sí está bien preguntarnos si en rigor podemos hablar de una generación literaria, porque para hablar de una generación, bueno, siempre se habla de una serie de características que se deben de cumplir, que es, bueno, pues que más o menos estén en un periodo de tiempo, nazcan en un periodo de tiempo determinado, que tengan una convivencia. Es verdad que se habla de lo que fueron los encuentros que hubo, ahí se ve una de las fotografías de eso, en Sevilla y en Madrid, con el tema de...
media hora. Eso es, del centenario de Góngora, pero o sea, siempre se pone eso como el inicio de la generación, que eso fue en 1927, pero realmente eso, cabe preguntarse si esos dos, a pesar de la importancia de esos dos eventos, de esos dos encuentros, que uno en Madrid y otro en Sevilla, con el tema de Góngora, si eso tiene el peso de lo que es un hecho generacional. Porque, por ejemplo, en el caso de la generación del 98 que hemos visto, lo del tema de la pérdida de las últimas, de Cuba, Filipinas y Puerto Rico, de las últimas colonias de ultramar, eso sí tuvo un peso y fue muy reflexionado, pero esto no parece que tenga ese peso. Parece que, o por lo menos, y sobre todo si lo contrapone con lo que fue, lo que estamos hablando de la experiencia republicana, de la proclamación de la República, que yo lo que defiendo en mi tesis es que ese es el verdadero hecho generacional. ¿Qué es lo que ocurre? Que claro, eso que llamamos la edad de plata de la literatura española, imaginaros, pues en el tiempo de Franco, pues no se podía, es decir, hubiera quedado, es decir, que era la generación de la República, porque no estaban dispuestos a que se visualizara de esa manera. Pero es mucho más, o sea, tiene mucho más peso el abril de 1931 que el 27, como ahora vamos a ver. Bueno, ahora, importante, no se nos puede olvidar las mujeres. Esto es muy importante, porque es una injusticia histórica que tenemos que resarcir. Debemos de incluir a las llamadas mujeres del 27, que también se las conoce como las sin sombrero, que hace referencia a un grupo no solo de poetas, sino de mujeres artistas en general e intelectuales vinculadas a la generación del 27, y sin embargo nunca se habla de ello. Todo el mundo conoce a Lorca, todo el mundo conoce a Alberti, todo el mundo conoce, por ejemplo, a Dalí, pero ¿quién conoce, por ejemplo, a Maruja Mayo? Que es una pintora de la cual Dalí dijo que era la persona que más entendía ella después de él, porque era así de chulo, el Dalí, que más, su pintura surrealista era la que más le gustaba entre hombres y mujeres. Es conocidísima, por ejemplo, en Argentina, donde se fue después del exilio, y aquí es casi una desconocida. Pero es que luego, ya si vamos al campo de la literatura y de la poesía en concreto, tenemos a gente de la talla de Ernestina del Champurcí, de Josefina de la Torre, de Concha Méndez, de María Teresa León, que fue la mujer de Alberti, que tienen una calidad que no tienen nada que envidiarle a los hombres, pero luego ocurre, han quedado hechos de las distintas antologías de la generación del 27 que hace Damaso Alonso, que creo que fueron 4, solamente en la cuarta incluyó a 2 mujeres, en las demás eran todos hombres. Bueno, pues eso es también, por lo tanto, tendríamos que incluir a todos estos de los sin sombreros, fue porque fue una forma de protestar que tuvieron, que salieron. El origen fue que Maruja Mayo, Margarita Manso y otras mujeres del grupo, junto con Dalí y con Lorca, protagonizaron el gesto de pasear por la Puerta del Sol sin sombreros, que en aquel entonces era como un desacato. Y fueron insultadas, y le llamaron con eso. Luego lo hicieron más veces. Bueno, y le puso el nombre precisamente Ramón Gómez de la Serna de la Sin Sombrero. Bueno, y por último, también es importante en eso que yo llamo poéticamente la República de los Poetas, o si lo queremos llamar más la generación poética de la República, habría que incluir a los muchos extranjeros que estuvieron por España en la época republicana y después durante la guerra, solidarizándose con la Segunda República. Especial mención tiene este segundo congreso, que ahí aparece toda la nómina de participación impresionante, un congreso internacional de escritores para la defensa de la cultura, entre el 4 y el 17 de julio de 1937, en 3 ciudades españolas, Madrid, Valencia y Barcelona. Y bueno, por nombraros gente que estuvo por España, muchísimo, ¿no?
entre el 31 y el 39, que acaba ya definitivamente la guerra y la experiencia republicana, por gente de la talla del peruano Pablo Neruda, que ya lo nombraba Miguel Hernández, o, Ernest Hemingway de Estados Unidos, George Orwell, británico, Octavio Paz, mexicano, que después fue premio Nobel de la Paz, André Malraux, francés, Mikhail Koltsov, soviético. También hubo mujeres como Simone Weil, que es una poetisa anarquista australiana. No, perdón, esta es francesa, o Mary Lowe, que es una poetisa anarquista australiana, ¿vale? Bueno, y luego la participación en ese congreso, por ejemplo, fue espectacular. Eso te demuestra lo que estábamos hablando. Quizás, por lo menos en esa época, no hubo ninguna otra guerra ni conflicto que despertara tanta simpatía a nivel internacional que la guerra civil, la llamada guerra civil española. La guerra española de 1936-1939. Vinieron algunos con las brigadas internacionales, otros a este tipo de congresos, otros haciendo periodismo, en fin, pero vinieron muchísima gente con una actitud solidaria ante lo que estaba ocurriendo. Pensar que, y a lo mejor suena algo de lo de hoy, que la República, claro, hubo una guerra civil, un enfrentamiento entre españoles, eso nadie lo puede negar, pero también hubo una intervención. Hubo un golpe de Estado primero. El golpe de Estado fue parado en la mayoría de las ciudades principales, en Barcelona, en Madrid, en Málaga. De las grandes ciudades, quizás Sevilla es la única que tipo de llano en pocos días se hace con ella, pero el resto de las grandes ciudades quedan en el lado republicano. Y si no hay una intervención militar exterior, como de las grandes potencias de aquel entonces, que era la Alemania nazi y la Italia fascista, pues seguramente el golpe de Estado se hubiera acabado. Sin embargo, lo que desequilibra y provoca después la guerra civil es la intervención de las dos grandes potencias militares de aquel entonces. Bueno, antes decía aquello de que la historia no se repite, pero rima, que es una frase de Mark Twain, de Tom Sawyer, y algo de eso hay. Por eso es tan importante recordar estas cosas, porque cuando vemos ahora por la tele lo que estamos viendo de la guerra y todo eso, pues que pensemos que estas cosas ya han pasado en el pasado, que algo podemos aprender. Bueno, yo, para seguir justificando un poco mi tesis, bueno, pues fijaros, entonces, los mayores del 98, los jóvenes poetas del 27, incluyendo a las mujeres, incluyendo a los extranjeros, es lo que yo llamo así como la generación poética de la República, o si lo queremos decir de una forma más poética, la República de los Poetas, ¿no? Bueno, pero para que veamos la importancia que yo decía que tiene el tema de... A ver, yo no me quiero perder. Del 98, de esto hemos hablado. Que lo estoy haciendo al revés, madre mía. Disculpadme, pero no me he dado cuenta. Y estoy pasando, y digo, si esto ya lo hemos visto, ¿y que lo estoy pasando al revés? En fin. Bueno, la tesis de que es una generación poética y que su hecho fundacional es abril de 1931, con la proclamación, pues eso o sea, lo podemos justificar si vemos qué hicieron algunos de esos poetas. Voy a poner dos ejemplos. Ese 14 de abril. El primero es Antonio Machado, que os voy a leer algo que él mismo nos cuenta de ese 14 de abril que a él le pilló en Segovia. En aquel entonces vivía en Segovia. Dice Antonio Machado: mi amigo Antonio Ballestero y yo izamos en el ayuntamiento la bandera tricolor. Se cantó la marsellesa, sonaron los compases del himno de riego. Fue un día profundamente alegre. Muchos que ya éramos viejos nos recordábamos otro más alegre, un día tan maravilloso en que la naturaleza y la historia parecían fundirse para vibrar juntas en el alma de los poetas y en los labios de los niños. Bueno,
Y eso, aquí tenemos pues uno de los mayores de la generación del 98. Espera. ¿Por qué no sale aquí? A ver. No está en mi coordenada. Pero aquí tenemos un segundo testimonio. Un segundo testimonio que es de los poetas jóvenes de la generación del 27, que son concretamente Vicente Alexander y Luis Cernuda, que a ellos le pilló en Madrid. Y fijaros cómo habla Vicente Alexander del entusiasmo que tenía. Decía, por la gran vía descendía otra masa humana, no apretada propiamente, sino suelta y fresca, con sus banderas y sus cantos, sus chistes públicos, su risa primera, una multitud niña. Luis Cernuda y yo, inmersos, no disueltos, bajábamos casi a oleadas, arriba, abajo, tan pronto claros, tan pronto hondos, sostenidos o sostenedores, un instante en atención a él, al ser pasados en el movimiento de las aguas de la calzada, a la acera, y le dije, ¿quieres que nos vayamos por esta boca calle, ahora al pasar? ¿Se puede? Dice, no. Oí su respuesta. No, dijo sonriendo. No, asintiendo. Lo oí extendiendo sus brazos en el movimiento natural. Un momento le miré como un nadador, pero él seguía. Pensé que no hay agua mejor, pulso mejor. Y le vi a gusto. Sonrió y se dejó llevar. Bueno, pues aquí veis cómo eso se vivió con el entusiasmo, con ese entusiasmo, ¿no? Y voy a ir terminando porque quiero que no pasar a la segunda parte. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Bueno, vamos a terminar por terminar de una forma circular. Acordaros que empezamos hablando de Platón y su república, ¿no? De poetas, que Platón expulsó a los poetas. Bueno, pues ahí quiero acabar con una reflexión que me parece muy, muy interesante, ¿no? Ya sabemos cómo acabó la república, la guerra, la posterior dictadura. Muchas veces, pues, nos quedamos con ese mal sabor. Sin embargo, la república trajo muchas cosas y, entre otras cosas, trajo a esta mujer que está aquí, que además es malagueña, como sabéis, María Zambrano, que fue la que sintetizó una idea que ya, para acabar de forma circular con lo que hablaba antes, si al principio decía que Platón expulsó a los poetas de su república, de su ciudad ideal, porque decía que era un pensamiento subjetivo, que no, o sea, tenían a la razón, que estaban sometidos a las emociones, etcétera, etcétera. El caso de María Zambrano, ella sintetiza en ese libro que tenía ahí, Filosofía y Poesía, que es de 1939, al finalizar la guerra, justo, pues su concepto de razón poética, que la define como una forma de conocimiento más amplia y total que trasciende la razón occidental tradicional, integrando lo racional con lo poético, lo intuitivo, lo emocional y lo espiritual para comprender la realidad en su complejidad. Mira, Unamuno también habló de razón poética, más o menos no la desarrolló tanto como María Zambrano, pero esta cita la quise poner porque me parece muy interesante de lo que es la razón poética. Hay que sentir el pensamiento y hay que pensar el sentimiento. Eso de que algunos llaman sentimental, ¿vale? Bueno, pues con esta idea y con eso me quedo, porque ¿qué sentido tiene hoy recordar el Día de los Poetas a estos poetas? Pues que fueron gente que luchó por un mundo mejor, luchó por un país mejor,
intentó traer la democracia y acabar con los grandes problemas sociales de este país. Llegaron hasta donde llegaron, pero creo que su ejemplo sigue siendo, o debe ser para nosotros un ejemplo hoy. Y ya por eso quiero acabar con ni colorín ni colorado, como le he dado forma de cuento, con la esperanza de unos versos que también escribió el chileno Pablo Neruda al finalizar la guerra, y hablando de la guerra, que dice: podrán cortar todas las flores, pero nunca podrán detener la primavera. Vamos bien, ¿no? Bueno, este es la primera parte, que es esta charla de debate. Bueno, que por lo tanto, como es charla, debate, si queréis, alguien puede decir algo. Después viene la parte artística, que vamos a seguir explicando cosas de aquellos poetas, pero ya con poesía, con música, etc. Pero ahora, si queréis unos minutitos, podemos dedicarlo a eso. Espero que se me haya entendido. Porque... ¿Hay alguien que quiera hacer alguna pregunta? Bueno, a mí se me escucha bien. Yo me pregunto. ¿Qué pasa el micrófono? Lo devuelvo. Claro, esto se trata... Hola. Sí, esto se trata de la República de los Poetas, lo he dicho. Pero, no sé, de repente se me ha venido a la cabeza qué pasa con los poetas, con la gente de la cultura que estaba en el, vamos a llamarlo, en el trovado, ¿no? En el caciquismo, en la monarquía. ¿Qué hay de ellos, no? ¿Qué se sabe de ellos? Porque se habla poco. Sí, se habla poco, porque eran pocos, realmente. O sea, no es por echar a esto, ¿no? Siempre, después de la guerra, ocurre que una gran parte de esos poetas republicanos terminan en el exilio exterior y otros en el llamado exilio interior. Por poner dos ejemplos, ¿no? León Felipe, pues, por ejemplo, está en el exilio exterior, igual que Alberti, igual. O Vicente Alexander vive en Madrid, pero vive enclaustrado en su casa y durante mucho tiempo apenas tiene actividad pública, sigue escribiendo, pero... O sea que esa es la inmensa mayoría, y ya ahí pasamos a otro momento, un momento en el que hay lo que se llama la poesía de los desafectos y de los afectos, ¿no? Está por un lado la literatura del exilio, y dentro pues está eso, ¿no? Lo que pasa, y luego ya viene la generación de los 50, que es la generación de los niños de la guerra, etcétera, etcétera. Entre los afectos claro que hay poetas, por ejemplo, falangistas. Luis Rosales, quizás el más conocido, que ayudó a Lorca, precisamente, bueno, sí, su familia ayudó a Lorca, y es muy buen poeta, Luis Rosales. A mí, he leído algunos más, pero como el de Ledesma, Ramón de Ledesma, me parece que se llama, pero la verdad es que son bastante malos ya desde el punto de vista poético. Sin embargo, con la excepción de Luis Rosales, para mí Luis Rosales sí es un gran poeta. Sin embargo, era falangista y todo esto. Pero no es que yo no quiera nombrarlo, es que hay poco. Sí es verdad, con gente que tuvo dudas con la República, por supuesto el caso de Unamuno. Pero al final, ¿qué es lo que ocurre? Que claro, estábamos ante el franquismo fue un régimen muy autoritario, muy nefasto, ¿no? Entonces, cualquier persona con una mínima sensibilidad no se apuntaba a eso. Es lo que puedo decir. Si alguien, seguramente esto es todo opinable, Antonio Machado, su hermano también era poeta, ¿no? Manuel Machado. Es otro buen ejemplo. ¿Cómo se inclinó o no se inclinó hacia la República? Es muy curioso lo de los hermanos Machado, porque Manuel Machado era más republicano que Antonio Machado. O sea, quiero decir, eran dos personalidades muy distintas. De hecho, si leéis los dos autorretratos, ahí veis
Ahí veis cómo eran de distintas. Mientras que Antonio Machado era una persona un poco bastante más introvertida, más reflexiva. El otro era el típico poeta extrovertido, de vida bohemia, etcétera, etcétera. Y era más republicano, Manuel, que Antonio. ¿De qué es lo que ocurre? Y yo creo que eso es algo que también hay que decir, que dependía de donde te tocaba también. En el lado que te tocaba, pues así tenía que... Pues que mientras que Antonio Machado, ahora un momentito, termino y te lo paso, te digo. Mientras que Antonio Machado, como sabéis, fue fiel a la República hasta el final. La historia ahora en la segunda parte va a salir Antonio Machado y creo que el poema que voy a leer explica mucho de él, pero a mí me parece una de las historias más tristes, porque ese hombre murió de pena. Se murió al cruzar la frontera en Coyur, al mes de cruzar la frontera con España. Que huyó con su hermano y con su madre ya mayor. Y bueno, y lo de la madre es increíble, porque la madre murió, la madre, oye, ya Machado era mayor, tenía 70 y pico años, la madre tenía, creo que cerca de 90. Y decía que ella no se podía morir porque tenía que cuidar a su Antoñito, decía la mujer. Y se murió 2 días después. Murió. O sea, la mujer cumplió lo que decía. Murió Antonio Machado y a los 2 días murió esa mujer. El drama del exilio, ¿no? ¿Qué está a propósito aquí? Sí, que con Manuel Machado. Manuel Machado. Manuel Machado se queda en Toledo y la verdad es que, a pesar de que tuvo durante la República y antes de la guerra una actitud mucho más proactiva políticamente en defensa de la República, después allí pues terminó, incluso le hizo una oda a Franco. Incluso terminó haciéndole una oda a Franco. Claro, hay que entender, la gente se tiene que adaptar, evidentemente, ¿no? Pero claro, cuando toda tu familia había tenido que huir, que tu hermano y tu madre habían muerto en el exilio y todo eso, bueno, yo no me atrevo a juzgar a nadie porque a saber qué haríamos cada uno en una situación como esa. No me atrevo a juzgarlo. Es un gran poeta también, Manuel Machado. A mí me gusta más Antonio, ya no solamente por su posición ética y política, sino porque me parece mejor poeta, pero hombre, es un gran poeta también. Y ya te digo, si tú miras la parte anterior, él tuvo un compromiso con la República, pero cuando llegó el momento se adaptó, como ocurrió con tanta gente. Mucha gente no podía expresarse libremente, incluso pues tuvieron que, digamos, incluso no, en el caso de él hay una oda a Franco de Manuel Machado, lo cual me parece ya. Pero, ¿alguien más quiere decir algo? Hay quien dice, hay quien dice que si Manuel Machado no fuera tenido lo que tuvo al morir de su hermano, su madre y eso, que dicen que si él fuera desarrollado su talento, podría haber sido mejor quizás que el hermano. Bueno. No, es que no lo hizo, Y al no hacerlo no lo sabemos. Bueno, él escribió. La verdad es que ahora me pillas y no sé exactamente hasta qué edad estuvo escribiendo Antonio Machado, o sea, hasta qué edad vivió. Pero creo, Antonio no, Manuel Machado. Pero creo que como mínimo hasta la edad del hermano, que murió con 70 y pico años. Entonces, sí que no era tanto una cuestión de tiempo, era una cuestión de que a veces yo lo puedo entender humanamente, quiero decir, ¿qué haces? ¿Te enfrentas a todo lo establecido sabiendo la que te va a caer? Pues no todo el mundo tiene madera de héroe. Yo he sido fan de los dos. He leído más a Antonio por tener más poesía, pero que las de Manuel también eran muy buenas. Sí. ¿Alguien quiere decir algo más? Y si no, pasamos a la segunda parte, ¿no? Sí. Calienta que sales. Calienta que sales. Bueno, 5 minutitos en poner la nueva
salir aquí con recolocar las cosas para la segunda parte. La segunda parte.